Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Moz, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Hola, qué gusto estar de nuevo en esta inversión con todos ustedes. Hoy tenemos una misión que nos va a llevar muy profundo. Vamos a meternos de lleno en el repaso de la lección 51, que nos plantea una premisa que, pues, puede sacudirnos desde la raíz. La lección dice, nada de lo que veo significa nada. Uf, ¿sí? Es una de esas frases que cuando la lees por primera vez, te frena en seco. Totalmente. Y digo, antes de adentrarnos en los textos, surge una pregunta muy cotidiana. ¿Te has fijado que nos pasamos la vida tratando de descifrar qué quiso decir el jefe o qué significa que el mundo esté como está? Y al final, ¿solo terminamos más agotados? Es una fatiga inmensa. O sea, es verdaderamente abrumadora para la mente andar traduciendo todo. Y justo por eso la exploración de hoy es, digamos, vital para nuestra paz mental. Sí, porque la mente no para. Exacto. Para entender esta desconstrucción tan radical que propone el material, hoy vamos a trazar un mapa muy preciso. Vamos a integrar, fíjate, 5 documentos oficiales del canon completo. A ver, entonces estaremos entrelazando la sabiduría del texto, el libro de ejercicios, el manual para el maestro. El suplemento de psicoterapia, Y para cerrar con, una profundidad absoluta, el canto de la oración. Todo esto para desmenuzar esa lección 51. así es. Porque esa frase de que nada significa nada puede llegar a sonar un poco fría al principio, ¿no? Sí, claro, casi nihilista. Como si estuviéramos diciendo que la vida no importa, que nos da igual todo. Sobre la naturaleza de este mundo que percibimos tan sólido, es que operamos desde una falla de origen. Una falla en nuestra forma de percibir, porque el texto detalla que la idea original de la separación de Dios dio lugar a un sistema de pensamiento entero que está basado puramente en la proyección. Creemos firmemente ver una realidad objetiva allá afuera. Pensamos que los objetos, las situaciones, tienen un significado inherente. Pero luego, hacia el capítulo 13, el texto nos confronta de manera súper directa y describe al mundo como una alucinación compartida. Qué fuerte ese término, ¿verdad? Alucinación compartida. Es un diseño muy meticuloso del ego que está fabricado para ocultar la tremenda falta de amor y, pues, la culpa inconsciente por creer que estamos separados de nuestra fuente. O sea que al afirmar que nada de lo que vemos significa nada, no estamos cayendo en el nihilismo. Más bien le estamos quitando al ego los cimientos sobre los que construye todo su mundo de terror. Exactamente. Le quitamos el soporte. Todo ese significado que le hemos colgado a las cosas es simplemente un intento desesperado de tapar un miedo profundo. Y esto nos lleva a ver cómo opera nuestra mente en el día a día. Porque, seamos sinceros, somos unas verdaderas máquinas de crear significados. Totalmente. Máquinas que no descansan. El repaso nos recuerda que nuestra mente está completamente absorbida por pensamientos del pasado. Literalmente, la premisa es que no vemos el presente. Solo vemos nuestros propios miedos, las viejas heridas. Los rechazos. Sí, las decepciones anteriores. Y las proyectamos como si fueran una película sobre el momento actual. El curso nos da permiso para dejar de ser expertos en significados. Es como quitarle el filtro de Instagram a la realidad y ver qué queda abajo. Me encanta esa analogía. Funciona exactamente como un algoritmo de redes sociales, pero adentro de la cabeza. Ese filtro del que hablas está fabricado con pura historia personal, memoria condicionada. Ajá. Cuando miramos una situación nueva, el ego actúa como un buscador de Internet, pero uno muy defectuoso. Escanea rápidamente todo el archivo de dolores pasados para encontrar algo que se le parezca, y luego le estampa ese significado viejo a la situación actual. Y por eso vaciar la mente de estos significados preestablecidos no es perder información, sino que es el paso fundamental para dejar espacio a lo que el curso llama la visión real. Así es. Y creo que podemos llevar esta teoría al terreno más cotidiano, al drama moderno de las relaciones. Uy, sí. Pensemos en pleno año 2026. La enorme tendencia a la sobreinterpretación que tenemos en la era digital está cañona. Imaginemos este escenario clásico. Mandamos un mensaje de WhatsApp a la pareja, vemos las 2 palomitas azules de leído. Pasan 3 horas y no hay respuesta.
Silencio total. Inmediatamente la mente arranca, ¿no? Ya no le importo. Seguro está con alguien más. Este es el inicio del fin. Le acabamos de colgar un drama monumental a un evento que, siendo muy objetivos, es solo silencio digital. Ese es, fíjate, el ejemplo perfecto de la proyección en acción. Si desmenuzamos esa angustia usando la lección 51, vemos muy claro que los mensajes no contestados no significan absolutamente nada por sí mismos. O sea, el aparato no hace nada. Exacto. Un teléfono celular no tiene la capacidad de emitir abandono. Una pantalla de cristal no puede proyectar rechazo. El drama surge única y exclusivamente del significado de abandono que nosotros le inyectamos a ese silencio. Basándonos en nuestro propio pasado, claro. ¿Sí? Tal vez sea una herida de la infancia o el recuerdo de una relación anterior que terminó súper mal. Agarramos todo ese paquete emocional viejo y se lo arrojamos a la persona actual a través de la pantalla. Suena muy liberador en teoría, pero, a ver, en la práctica, cuando llevamos 3 horas ignorados en el chat y sentimos esa ansiedad en el estómago, la mente exige respuestas. Se siente muy real. Es que el cuerpo reacciona, claro. Entonces, ¿cómo logramos detener esa inercia feroz del ego para dar paso a esa visión real? Porque soltar el dolor en el momento no es nada fácil. No, no lo es. Requiere una pausa consciente, lo que el texto llama un instante santo. En ese momento de ansiedad, el trabajo es detenernos y reconocer. La causa de mi malestar no es el teléfono ni el mensaje no respondido. Es el significado que yo decidí darle. O sea, retirar nuestros propios miedos de la pantalla. Y ahí ocurre la reinterpretación. Permitimos que una mentalidad de amor ofrezca una nueva perspectiva. A nivel práctico, pues tal vez la pareja se quedó sin batería o está teniendo un día abrumador en la oficina. Pero más allá de buscar excusas en el mundo, lo crucial es que le quitamos a la relación la pesada carga de tener que sanar nuestras heridas del pasado mediante su comportamiento. Liberamos a la otra persona de nuestras expectativas. Y por consecuencia, nos liberamos del sufrimiento innecesario. Esta idea de recuperar nuestra soberanía emocional encaja perfectamente con otro escenario, uno mucho más macro, donde solemos ceder todo nuestro poder mental casi sin darnos cuenta. Hablemos del contexto global. Un tema pesado. Muy pesado. Las noticias nos bombardean 24 horas al día. Ahorita, en 2026, vemos una polarización extrema en cada rincón. Narrativas apocalípticas en el cine que parecen documentales. Sí, reportes de colapsos climáticos, crisis económicas. Es un teatro de sombras constante que parece exigirnos una reacción de pánico. A ver, antes de profundizar en la mecánica de cómo la mente percibe este inmenso escenario global, creo que es absolutamente fundamental que hagamos una pausa aquí para establecer una regla inquebrantable sobre nuestro análisis. Claro, el aviso de neutralidad. Lo decimos siempre, pero ahí es crucial. En este espacio somos radical y totalmente imparciales. No tomamos partido por ninguna ideología, no nos inclinamos ni a la izquierda ni a la derecha, ni avalamos absolutamente ninguna postura política del mundo real. Es vital dejarlo claro. Nuestra única y exclusiva labor en esta exploración es reportar y analizar cómo los textos abordan la mecánica de la percepción humana frente a estos eventos. No validamos narrativas sociopolíticas, solo observamos cómo la mente elige procesarlas. Es una aclaración súper necesaria para mantener la pureza de esta inmersión, porque precisamente, sea cual sea el canal de noticias que sintonicemos o el bando que parezca tener la razón, todo el sistema parece estar diseñado para presionarnos a darle un significado de terror absoluto a los eventos. Y el ego nos convence de que nuestra indignación ante los titulares geopolíticos está 100% justificada. ¡Totalmente! ¿Y cómo rompe el material esta trampa tan elaborada? La rompe volviendo a una premisa muy contundente de las primeras lecciones. No estoy enfadado por la razón que creo. El caos externo que observamos en la geopolítica no es la causa real de nuestra falta de paz. Sino que el caos mundial es simplemente la forma, el significado que la mente colectiva del ego le otorga a su propia creencia profunda en la separación de su creador. Exacto. Y cuando acudimos al manual para el maestro, específicamente a la sección sobre cómo se evita el juicio, encontramos una lógica implacable. Se nos explica que, dado que nada significa nada por sí mismo, juzgar el aparente caos geopolítico es francamente una colosal pérdida de tiempo para quien busca despertar. Pero el ego es astutísimo ahí.
porque si no juzgamos y no nos llenamos de rabia por las injusticias, nos acusa de ser apáticos. Surge ese reclamo interno de, si nada significa nada, entonces me vuelvo indiferente, me encierro en mi burbuja y no me importa si el mundo arde. Esa es la trampa clásica. ¿Cómo diferenciamos esta enseñanza de la simple apatía social? La diferencia es total. Llegar a la comprensión de que el mundo no tiene el significado que le hemos dado no es indiferencia. Es alcanzar un estado de soberanía emocional inquebrantable. Significa que ya no somos marionetas manipuladas por el teatro de las formas, ni por los algoritmos diseñados para generar miedo o indignación. El Maestro de Dios comprende que su función frente al mundo no es juzgar la situación. Precisamente para que una mentalidad superior, el Espíritu Santo, pueda entrar en ese espacio libre de juicio y guiar cualquier acción en el mundo de las formas, si es que se requiere alguna. O sea, pasar de reaccionar desde el pánico a actuar desde una paz profunda. Pasamos de ser reactivos a ser verdaderamente proactivos desde la quietud mental. Así es. Y esta misma soberanía nos lleva de la mano a otra área crítica de nuestra cultura moderna, el problema de la identidad médica. Cada vez más, la sociedad nos empuja a identificarnos de manera absoluta con nuestros cuerpos. Sí, adoptamos diagnósticos genéticos, enfermedades crónicas o condiciones de salud mental como si fueran nuestra carta de presentación. Nos ponemos el diagnóstico casi como un gafete de identidad inamovible. Yo soy mi diagnóstico. Es un fenómeno muy visible en la cultura contemporánea, donde el cuerpo se convierte en el centro absoluto de la identidad. Y aquí es donde entra con una luz impresionante el suplemento de psicoterapia. Porque ahí la curación no se define tradicionalmente como solo quitar síntomas físicos. Exacto. Se define literalmente como el proceso de quitar etiquetas. Se nos explica que el sufrimiento más profundo del paciente no radica solo en el dolor del cuerpo, sino en haberle otorgado un significado de tragedia o de castigo a una condición física. Imaginemos cómo se vive esto. Pensemos en estar sentados en la sala de espera de un hospital, con las sillas frías, ese olor a desinfectante, y de pronto recibimos un papel con un resultado de laboratorio. En ese instante, el mundo parece derrumbarse. Pero el sufrimiento existencial, el terror puro, no viene de las letras impresas en el papel. Viene del significado de condena absoluta que le colgamos a ese diagnóstico. Si traemos la lección 51 a esa sala de espera y reconocemos que ni siquiera ese papel significa nada por sí mismo, le estamos quitando al cuerpo el poder tiránico de dictar nuestro destino. Lo describes con mucha precisión. Retiramos una carga inmensa de los hombros de la persona. El cuerpo no fue creado para ser el portador de nuestra verdadera identidad, y definitivamente no es el lienzo donde el ego debe pintar sus tragedias permanentes. La verdadera salud, desde la perspectiva de la psicoterapia, comienza en el instante exacto en que dejamos de darle un significado de realidad inmutable a la enfermedad. Reconocemos que en la verdad última, el espíritu no puede ser vulnerado ni puede enfermar. El diagnóstico es solo una etiqueta temporal en el mundo de las formas, no es una condena eterna. Al quitar esa etiqueta del altar de nuestra identidad, abrimos la puerta para que ocurra una verdadera curación mental. Devolvemos nuestra identidad a su lugar original, al espíritu. Pero claro, aquí es donde la mente opone la mayor de las resistencias. Podemos llegar a aceptar que un mensaje de WhatsApp no significa nada. Podemos hacer el esfuerzo de ver las noticias y no engancharnos. Hasta podemos trabajar en no identificarnos con un diagnóstico médico. Pero ¿qué ocurre con aquellas acciones en el mundo que, digamos, cruzaron todas las líneas? ¿Qué pasa con lo rotundamente imperdonable? Si nada significa nada, ¿cómo podemos hablar de perdón frente a los daños más profundos? Esa es la encrucijada final, el punto donde verdaderamente se pone a prueba todo el sistema de pensamiento. Para abordar esto, acudimos a el canto de la oración, que destila los conceptos de perdón, oración y curación hasta su esencia más pura. Y ahí hay una advertencia muy fuerte, ¿no? Sí, una advertencia sumamente severa acerca de una trampa del ego a la que llama él perdón para destruir. Es el tipo de perdón que el mundo aplaude, pero que en realidad nos mantiene encadenados. A ver, tratemos de aterrizar ese concepto, porque perdón para destruir suena como una contradicción gigantesca. Nos han enseñado que perdonar siempre es un acto de bondad. Pareciera, pero no siempre lo es.
Es como estas disculpas públicas o la llamada cultura de la cancelación en redes, donde alguien exige una disculpa, el otro la da, y quien perdona adopta una postura de superioridad moral, como diciendo, miren qué buena persona soy por perdonar a este ser humano tan terrible. ¿Es a eso a lo que se refiere el texto? Es un excelente paralelo moderno. El perdón para destruir opera exactamente así. Su primer requisito indispensable es hacer que el pecado sea absolutamente real. Consiste en mirar una acción, darle un significado destructivo y definitivo, establecer que el daño infligido a nosotros es una realidad innegable y que el otro es verdaderamente culpable. Y una vez construido todo este andamiaje de culpa, el ego se sube a su pedestal. Se sube al pedestal y declara, a pesar de lo horrendo que eres y del daño real que me hiciste, yo te perdono. Este mecanismo no libera a nadie. Al contrario, afianza la creencia en la separación, valida la ilusión del daño y mantiene a ambas partes atadas en una danza interminable de culpa y arrogancia. Básicamente es afianzar el clavo con un martillo antes de intentar sacarlo. Nos aferramos al significado de víctima y verdugo, y el curso nos enseña que eso jamás traerá paz. Jamás. Entonces, el contraste sería el verdadero perdón, el cual nace directamente de la lección 51. El perdón verdadero no consiste en hacerse de la vista gorda ante algo terrible que consideramos real, Sino en reconocer, desde la humildad más profunda, que lo que creímos ver no tiene significado en la verdad. Nos damos cuenta de que todo era una proyección de la creencia en la separación. Y si no tiene significado real, entonces, llanamente, no hay nada que perdonar. Esa es la cima de la enseñanza. El verdadero perdón es el reconocimiento sereno de la irrealidad de la ofensa. Es mirar la ilusión de frente, sin miedo, y no otorgarle el poder de alterar nuestra paz interna. Y aquí es donde el canto de la oración nos lleva de la mano a la comprensión última. Frente al caos del mundo, o frente a la enfermedad, o el comportamiento incomprensible del otro, nos enseñan que la respuesta más elevada no es exigir respuestas racionales. Exacto. Es como si nos pidieran soltar completamente las riendas, dejar de intentar armar un rompecabezas universal usando piezas que ni siquiera pertenecen al mismo juego. Soltar la necesidad compulsiva y agotadora de entenderlo todo desde nuestra perspectiva fragmentada. Estos textos finales nos muestran, con una serenidad sobrecogedora, que la oración más profunda no consiste en pedir que las cosas del mundo cambien a nuestra conveniencia. Tampoco es rogarle al cielo por explicaciones detalladas de por qué ocurren las tragedias. No, la oración más profunda, el estado de gracia más elevado, es simplemente estar en silencio ante lo que no entendemos. Es rendir nuestra adicción crónica a darle significado a cada pequeño detalle. Es sentarnos en la quietud absoluta, reconocer nuestra ignorancia sin sentir vergüenza y descansar en ese vacío fértil. En retirar nuestros significados ruidosos, dejamos el espacio completamente abierto para que opere el Espíritu Santo, ofreciéndonos esa paz que trasciende todo entendimiento. Es una rendición hermosa y liberadora. Es pasar de ser los asustados dictadores del significado a ser los estudiantes pacíficos del silencio. Un viaje expansivo sin duda. ¿Qué recorrido hemos hecho hoy integrando todos estos textos para entender una sola lección? Y para ir cerrando esta inversión, nos gustaría dejar sobre la mesa una última reflexión. Una idea nueva construida sobre todo lo que hemos desempacado juntos hoy. Pensemos en esto. Si literalmente nada de lo que vemos tiene el significado que le hemos dado en el pasado, entonces el lienzo de nuestro futuro está completamente en blanco. Para el ego, enfrentar un lienzo en blanco es absolutamente aterrador, porque es algo que no puede controlar con sus viejas historias de dolor. Pero para nuestra verdadera esencia, ese lienzo en blanco es la libertad total. Imaginemos las posibilidades que se abren. ¿Qué pintaríamos mañana en nuestras vidas si aceptáramos profundamente que los errores y terrores de hoy en realidad no significaron nada? ¿Qué espacio tan infinito de creación se abre cuando dejamos de cargar el pesado equipaje de nuestros juicios? Esto fue Explorando un curso de milagros con Mons, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagrolautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.